Y ayer el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentó un estudio bastante interesante, muy detallado. ¿Qué estamos perdiendo como país? El impacto económico de los conflictos sociales y la tramitología en la minería, ¿no? Una investigación sobre varios ejes que permite conocer todo el perjuicio que se ha generado al país, a la economía, en tema de recaudación fiscal, generación de empleo, ¿no? Pero qué mejor que nos explique este estudio Fernando González, el economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Qué gusto saludarte, Fernando, muy amable. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. ¿Verdad? Es un estudio bastante interesante, muy detallado, ¿no? ¿Sobre qué eje se ha movido este estudio para luego ingresar a desagregar punto por punto? Sí, claro. Bueno, en el estudio hemos analizado tres escenarios principales. Ya, El primero, hemos visto el análisis de cuánto nos ha costado como país el retraso de los proyectos mineros en cartera durante las últimas décadas, ¿no? Vemos proyectos que debieron haber iniciado el 2011 a producir, eso significa que su inversión debe haber iniciado incluso antes, alrededor del 2008, y que por diferentes motivos, motivos externos a la empresa, han venido retrasándose y hay proyectos que ahora parece que van a iniciar recién hacia el año 2030 o muchos de ellos que en realidad ya no tienen una fecha de inicio definida. Entonces hemos cuantificado cuánto nos cuesta esto en términos de producto, de PBI, en términos de empleo, de recaudación. Por otro lado, también hemos analizado el costo de la tramitología, cuánto los trámites burocráticos, las demoras en los procesos administrativos retrasan el inicio de proyectos mineros y además el costo de la conflictividad social en cuanto a la paralización de minas, que es un fenómeno que hemos visto con mayor intensidad en los últimos años. vamos, en primer lugar, ¿cuánto ha significado el costo de no ejecutar entre el 2008 y 2022 más de 20 proyectos mineros? ¿Cuánto le ha significado al país? Sí, hemos partido analizando la cartera de inversión minera, la última disponible que es de ¿Ya? julio del 2023. Allí tenemos 46 proyectos y de ese número de proyectos, 23 están retrasados por razones ajenas a la empresa. Ya. Porque hay un grupo de proyectos que si bien se han retrasado, también responden a causas internas de la empresa, ¿no? Que están buscando quizás mayores leyes de Cuando hablamos mineral, de, etcétera. cuando hablamos de situaciones ajenas a la empresa, nos referimos a, Básicamente conflictividad social y ya, trámites burocráticos, tramitología. ya, No, es difícil determinar si es exactamente uno o lo otro. Generalmente hay una confluencia de ambos factores. ya. E incluso puede haber factores también internos de la empresa, pero se ha asignado, digamos, esta etiqueta de factores ajenos a la voluntad de la empresa, cuando esta es la razón principal que ha determinado que los proyectos no se estén ejecutando, no estén avanzando. En este listado, ¿qué proyectos figuran? Uno de ellos debe ser Conga, entiendo. Exactamente. Otro debe ser Tía María. Las regiones en general, Apurímac, Cajamarca y Piura, son las que... Son 5 proyectos Ya. que representan la mitad del monto de inversión de esta cartera de 23 ¿Qué proyectos. proyectos son? Estamos los proyectos Akira, está el proyecto... a ver, un minutito. Es básicamente proyectos que están en, como te comentaba, Ya. en Apurímac, en ¿Los Chancas? Los Chancas, sí, a Ya. ver, Me decía también Piura, me imagino que sea Río Blanco. Río Blanco, Río Blanco exactamente. en Piura. Arequipa, Tía María, ¿no? Tía María también es entre los proyectos más grandes, ¿no? Claro. Tenemos también Michiquillay en Cajamarca, Claro. Río Blanco en Piura y Akira y Cotabambas en Apurímac. Y son proyectos, o sea, Son proyectos- lo que llaman de talla mundial, ¿no? Exactamente, son proyectos de gran magnitud, son proyectos de cobre, son proyectos de uno de los metales más importantes del país, ¿no? Y en cuanto a generación de empleo, tanto en fase de producción y en fase de inversión minera, ¿qué impacto ha tenido en toda esta etapa que ustedes han analizado? Ujú. Sí, a ver, primero, estos proyectos en estos años dejaron de invertir y producir en total 400.000 millones Así es. de soles, evaluando a precios constantes 2007. Ahora, esto en PBI significa un crecimiento menor de 0.8% anual. Es decir, entre el 2008 y 2022, la economía creció alrededor de 3.9% en promedio. Ya. Con la ejecución de estos proyectos, habríamos podido crecer 4.7%. Y esto es importante porque significa más empleo, más oportunidades de reducir la pobreza. Por cada punto, ¿cuánto empleo se produce? Nuestra estimación de empleo es de hasta 545.000 empleos que se habrían generado en la fase de producción Ya. hacia el año 2022 y en el caso de la fase de inversión alrededor de 125.000 empleos anuales que se habrían generado en el pico de la inversión. Estamos hablando entre los años 2010 y 2011, que es donde la mayor cantidad de proyectos habrían empezado o tendrían que haber empezado justamente a estar invirtiéndose.
Interesante la información que nos... Y si tuviéramos que proyectar, Fernando, ¿no? El impacto económico, ¿cuánto habría permitido alcanzar para el crecimiento del país? Sí, se estima que al 2022 habríamos tenido un PBI alrededor de 12% mayor que el que verdaderamente hemos observado. Ok, estamos hablando de alrededor de por encima de los 600.000 millones de soles a precios constantes 2007. Ahora, esto es importante porque finalmente se traduce en una mayor reducción de la pobreza. La pobreza en el 2022 fue de 27.5%. Estamos hablando de alrededor de 9 millones de peruanos que se encontraban en esta situación de pobreza. Con la ejecución de estos proyectos, estimamos en el IPE que la pobreza habría sido alrededor de 5 puntos menos, alrededor de 22.3%, y esto significa 1.7 o 1.700.000 personas menos en situación de pobreza. Entonces, incluso con la coyuntura adversa que nos ha significado la pandemia, que nos ha significado la inflación global relativamente elevada, y bueno, ahora la desaceleración económica, la ejecución de estos proyectos habría permitido tener una cantidad sustancial de personas menos en situación de pobreza, ¿no? De verdad que cuando uno empieza a analizar toda esa data que ustedes presentan, simplemente tiene que reflexionar en voz alta, ¿no? ¿Cómo es que tanto daño se le ha hecho al país, ¿no? Toda esta situación de frenar proyectos que además han sido catalogados como proyectos de talla mundial, reúnen todas las consideraciones para poder operar, ¿no? Y tener, digamos, una proyección para desarrollo en cada una de las colectividades, de las comunidades del ámbito de influencia, ¿no? Hablemos de la conflictividad, Fernando, ¿no? ¿Cómo ha afectado esta conflictividad? Sabemos que esto se ha hecho, un estudio que ustedes han hecho en toda esta etapa, ¿no? ¿Cuántas empresas han paralizado sus operaciones? Sí, la conflictividad social ha estado incrementándose desde el 2017 y se ha venido exacerbando no solamente en cantidad de conflictos, sino también en intensidad de los conflictos. Si bien previo al 2017 también había un número elevado de conflictos, estos no llegaban a detener operaciones de empresas que ya estaban operando. Hemos identificado 11 principales operaciones en 8 regiones que han sufrido paralizaciones, suspensiones a lo largo de los 2 últimos años, desde el 2021. Principalmente esto ha sido un efecto intenso en regiones, por ejemplo, como Apurímac, donde Las Bambas el año pasado tuvo que paralizar por más de 2 meses. El corredor minero, ¿no? Exactamente. Y también en empresas como en Cojone, en Moquegua, donde también han sufrido paralizaciones importantes. Entonces todo esto ha significado también un costo económico en cuanto a menor recaudación, menor producción, ¿no? De hecho, en el IPE hemos estimado que son 7.000 millones de soles de PBI real que se perdió en estos 2 últimos años, 2021 hasta el primer trimestre del 23, que básicamente nos representa 1.1 puntos porcentuales de crecimiento. Habíamos crecido 1 punto más en este periodo, ¿no? En estos 2 años. Ahora, hay otro tema que también y hoy lo destaca el diario Gestión, ¿no? A propósito, y toma en consideración el estudio de ustedes, porque cita el estudio, señala que la tramitología en la minería generaría pérdida de 12.000 millones de Producto Bruto Interno, ¿no? O sea, explícanos en realidad para que quienes nos están siguiendo en distintos puntos del territorio nacional entiendan cuánto demora un trámite para un proyecto minero, ¿no? Que en otros países tiene mayores facilidades, hay un mayor, digamos, destrave para las operaciones. En nuestro país no ocurre eso, muy por el contrario, lejos de disminuir en el tiempo, ha aumentado. ¿Qué es lo que significa tramitología acá en el Perú para los proyectos mineros? Sí, a ver, en primer lugar, el costo de 12.000 millones de soles de PBI real lo hemos estimado a partir de un proyecto modelo, es decir, es el costo de lo que le costaría a un proyecto representativo de cobre. ¿Ya? Es un caso modelo que estamos estimando, pero esto se puede escalar si es que no es un proyecto, sino son varios proyectos que vienen siendo afectados. Ahora, los proyectos mineros, dada la gran magnitud de la inversión, tienen que pasar por una serie de procesos, estándares ambientales, sociales, como debe ser. Sin embargo, el tema no está allí, no está en reducir los estándares, sino está en el tiempo que se demora por la falta de articulación entre las entidades que son encargadas de supervisar, ya sea por falta de personal, por falta de capacidad técnica especializada, o porque hay un tema de doble chequeo que pasa, por ejemplo, los trámites van a SENACE, pero después SENACE tiene que dar la vuelta y consultar a la ANA, consultar a CERNAM, consultar a CERFOR, cuando todo esto podría centralizarse y hacerse de una manera más eficiente, ¿no? Entonces no se trata de disminuir la rigurosidad, sino de hacerlo más predecible, más rápido, como sucede en otros países mineros importantes, ¿no? Como pueden ser Australia, Canadá o incluso aquí nomás Chile. A propósito, que citas esos países, ¿cuánto demora
un trámite en esos países y cuánto demora en el Perú para tener una idea exacta? Bueno, nosotros hemos hecho, a través de un trabajo participativo, hemos estimado que en el Perú los trámites están demorando el doble de lo que podrían demorar si es que se cumplieran plazos razonables, o incluso los plazos legales, ¿no? Bien. Donde los proyectos deberían demorar alrededor de 3, 4 años en poder salir a la luz, digamos, desde la fase de planeamiento hasta poder empezar su construcción, y están demorando en realidad 6, 8 años. Y esto principalmente debido a temas relacionados con los instrumentos de gestión ambiental, que suelen demorar bastante, y como te menciono, no por un tema de estándares, sino por un tema de tramitología, de demora en poder recibir la respuesta de las entidades encargadas, y por otro lado también relacionados con la participación ciudadana, que en algunos casos también se puede tornar engorroso, sobre todo porque no hay una identificación clara de qué es lo que se entiende como la comunidad, digamos, campesina, o en algunas veces como comunidad, digamos, originaria, a la cual el proyecto debe aproximarse, ¿no? También hay incertidumbre sobre ello. Y el otro tema, ¿no? Aquí cuando existe el problema de tramitología, que es el problema administrativo, ¿qué es lo que se sugiere? ¿Qué es lo que se podría hacer? Bueno, primero lo que necesitamos es predictibilidad y sobre todo aprovechar las herramientas tecnológicas para que nuevamente, como te menciono, no se trata de que yo voy a presentar mi instrumento de gestión ambiental ante el SENACE y después el SENACE da la vuelta y lo tiene que presentar a la ANA, a la Autoridad Nacional del Agua, a CERFOR, que ve bosques, a CERNAMP, que ve áreas naturales. Entonces, la idea es poder fortalecer para que desde una misma entidad tenga la capacidad técnica de evaluar eso mucho más rápido y poder dar una respuesta en plazos más razonables, ¿no? Pero para esto se requiere también que esta entidad tenga los profesionales suficientes y capacitados para poder hacerlo. Se ha reportado que muchas veces existe una sobresaturación de trámites justamente porque falta hasta cierto nivel un fortalecimiento institucional. Estamos dialogando con Fernando González, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE, a propósito de este estudio interesantísimo presentado ayer. ¿Qué estamos perdiendo como país? El impacto económico, los conflictos sociales, la tramitología en la minería, ¿no? El informe ha sido presentado ayer, incluso con la participación de destacados expositores, ¿no? El señor Luis Gallardo, Carlos Gallardo. Carlos Gallardo, ¿no? El Instituto Peruano de Economía, ¿no? También estuvo el exministro Milton Monjese. Correcto. Y la directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Ángela Groche, ¿no? Un estudio que ha sido presentado, la verdad, que debe ser analizado en todo su contexto, ¿no? Fernando, ustedes también en la parte final presentan una serie de consideraciones que se podría hacer para mejorar la situación en la minería, para dar predictibilidad, para hacer más confiable a nuestro país en las inversiones. Correcto. Bueno, como todas las inversiones, lo principal es que necesitan predictibilidad, estabilidad. Uno no va a invertir, y sobre todo en el caso de las inversiones mineras, que son inversiones de gran envergadura, de largo plazo, cuando tiene mucha incertidumbre sobre cómo se va después generar la rentabilidad de esa inversión. Y la conflictividad social que se ha venido incrementando ha sido un tema importante porque ha generado la paralización de inversiones o de proyectos que ya estaban en etapa de producción. No se trata de proyectos que finalmente no llegan a salir a la luz, sino que ya están cumpliendo con los estándares que deben cumplir, que tienen todos los permisos necesarios y que tienen que paralizar debido a los bloqueos, como mencionabas, del corredor minero, debido a la toma de sus instalaciones, etcétera, y que al final esta menor producción se refleja en una menor recaudación, menor empleo, menor crecimiento. Y la recaudación es importante porque en muchas regiones esta recaudación va a representar después los recursos que van a tener los gobiernos regionales y locales para poder invertir en mejoras de infraestructura, en mejoras de capital físico, ¿no? Educación, salud, etcétera. Y aquí es un punto importante también, porque si bien se genera este dinero adicional y que hemos desaprovechado en parte, pero también es importante cómo se ejecuta esto, la calidad de la ejecución de las obras, que es un punto que si bien ya no se aborda en el estudio, sería importante complementarlo para que finalmente se pueda reflejar en la necesidad que tiene la población. Y el impacto frente a la pobreza es tiene bastante efecto, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros estimamos que son 1.700.000 personas adicionales que podrían haber salido de la pobreza, o menos personas en pobreza este año, y en general la tendencia son unos 5 puntos porcentuales de diferencia, es decir, si ahora tenemos 27.5, habríamos tenido alrededor de 22%,
con la ejecución de estos proyectos, ¿no? Considerando que la minería, además del motor importante que es, de manera directa, genera encadenamientos importantes, ya sea con los sectores conexos, con los que trabaja con transporte, con servicios, con manufactura, y además porque también genera empleo directo, pero también indirecto e inducido a través del consumo de los trabajadores y reinversión de utilidades. ¿Cuántos empleos indirectos genera la minería en estos momentos? Bueno, nosotros estimamos que por cada empleo directo que se genera, ¿Ya? se generan 8.2 empleos entre indirectos e inducidos, ¿no? Actualmente, o mejor dicho, con la ejecución de los proyectos que se dejaron de invertir, que se dejaron de salir en este periodo, habríamos tenido un 25% adicional de empleos mineros o relacionados a la minería en el país. Y empleos de calidad, ¿no? Exactamente. La minería genera empleos formales que tienen un nivel de ingresos promedio por encima del promedio del resto de actividades y además que son empleos productivos, ¿no? Y al final la productividad es la base del crecimiento. Felicitaciones por este estudio. ¿Qué estamos perdiendo como país? El impacto económico, los conflictos sociales, la tramitología en la minería, pero además en un momento que va a ser posible que en el Perú 1036, que va a tener lugar la próxima semana en Arequipa, sirva justamente de un estudio para analizar, un estudio para que los asistentes, que son CEOs de las principales empresas mundiales y también en nuestro país, se hagan presente y puedan analizar cuál es la situación de la minería en nuestro país. Fernando, yo te agradezco la gentileza de haber compartido esta invitación con RCR. Encantado, José. Muy amable. Estaba con nosotros Fernando González, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE.